Boa tarde. Boa tarde a todos. Moito obrigado pela súa presenza. Vamos continuar con un seminario sobre escravidão que estamos realizando aquí na Facultade de Historia da UFG en parcería con a Pontificia Universidade Católica do Perú. Nos visitaron o profesor Jesús, a profesora Maribel, ya coñecen o profesor Jesús Cosamalón, que esteve connosco a terça-feira. Então non vou voltar a facer toda a presentación, mas ya saben que ele é profesor da Pontificia Universidade Católica del Perú y que el especialista en escravidão séculos XVIII, século XIX. Y hoy vamos a continuar con la palestra Los últimos esclavos africanos en el Perú, el caso de Lima, 1860. ¿no? Então, agradecer máis unha vez ao profesor a súa presenza, a todos vocês por estar connosco. Ya saben que logo van circular aí unhas listas. Tendo dúas listas aquí para asignar. Unha é da posgraduación e outra é de Historia da América 1. Então, só para que non teñan confusión. Y lembrar tamén que esta palestra está dentro de un convenio de colaboración que estamos desenvolviendo entre o programa de posgraduación en Historia da UFG y a PUC de Lima, ¿no? De Perú. Muito obrigado. Gracias Alberto. Nuevamente un gusto estar ante el auditorio de la UFG. Contaré las cosas un poco desde cómo ocurrieron y quizá desde el presente hacia el pasado, y contar la experiencia personal que nos llevó a este caso, y al mismo tiempo la importancia de los elementos de la cultura contemporánea. Mi caso en particular es de alguien que no viene del mundo de las comunicaciones digitales originalmente. Soy lo que llaman una persona que ha estado un pie en el mundo pre-tecnológico de Internet y el segundo pie en este mundo, la generación de tránsito. He entrado a las redes sociales, no desde el principio, pero como muchos las he disfrutado, las sigo disfrutando, nos permite entrar en contacto hasta el día de hoy, compartir información, etc. Así comienza este caso. Un amigo común, un sociólogo, que tiene como una rara costumbre, una rara forma de pasar su cumpleaños. Ese día, el día de su cumpleaños, lo pasa visitando cementerios. Somos amigos por Facebook, por eso digo las redes, ¿no? Entonces, visitando cementerios, un día observa la lápida que ven atrás, que es la lápida de una tumba, y le toma una fotografía. Y la cuelga en las redes, como uno siempre hace, ¿no? Cuelga las fotos de viajes, en fin. La primera vez que él la colgó en las redes, no la llegué a ver, no la llegamos a ver, simplemente pasó desapercibida. Como suele ocurrir, a veces alguien hace un comentario sobre la foto y la foto regresa otra vuelta, digamos, a la lista principal, ¿no? Y ahí la observé, un día estando en la oficina, entre trabajo y trabajo, tratando de extraerme un rato. No vayan a pensar mal que solamente me dedico a ver las redes, pero bueno, en un instante viendo qué estaba pasando con los amigos, la foto sale en el muro, la miro, así como ustedes están viendo ahora. Joaquín Jaime, natural de África, murió el 12 de septiembre de 1870 a los 94 años de edad. Yo trabajé, como les he comentado, el censo de Lima de 1860 y pensé de inmediato, ¿será posible que lo tenga en la lista de personas registradas en mi base de datos de casi 33.000 personas? Bueno, entré a la base de datos que tengo en la computadora, puse el nombre de Joaquín Jaime y estaba. Joaquín Jaime estaba registrado en el censo de Lima de 1860, viviendo solo en esa oportunidad en un callejón. Eso es lo que sería una vecindad, digamos, en Lima, de edad en ese momento de 70 años, más o menos, y el impacto fue grande. Quizá no lo puedo transmitir acá en toda su profundidad. Hasta esa época, básicamente había trabajado con personas que en el momento actual todas están muertas, desaparecidas y olvidadas. Es la primera vez en mi vida, dado que yo trabajaba con sectores populares, que veía la tumba
de alguien que yo tenía en los documentos, o que parecía en ese instante ser alguien que yo tenía en los documentos. La emoción fue bastante grande porque, a diferencia de quienes trabajan, militares, políticos, literatos, intelectuales, que es mucho más frecuente que se conozcan las tumbas, los restos mortales y muchos más datos, es muy poco frecuente que uno encuentre los restos mortales, la tumba, el entierro de personajes que por ahora llamaremos populares, anónimos, o una forma que no es, creo, la más adecuada, pero que puede servir, personajes del común, que no han destacado por nada en particular, ¿no? Aparentemente. Inmediatamente casi salto hasta el techo, en realidad más me emocioné casi hasta las lágrimas, debo reconocerlo. Me comuniqué con Maribel, que también conoce el caso, y le dije, mira lo que ha pasado. Le pasé la foto por las redes también, está la tumba de un ex esclavo, porque obviamente, y sin necesidad de que uno conozca mucho la historia de cualquier lugar de América, nadie llegaba natural del África por su propia voluntad. En el siglo XIX, nadie. Todos los que llegaron desde el África en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX probablemente, pero bueno, ya es etapa post-esclavista, pero en el siglo XIX nadie llegaba por su propia voluntad. Si es un africano, tendría que haber sido en algún momento de su vida un esclavo, ¿no? Si no, no sería el África. Ahí comienza la historia, porque empezamos a indagar hasta qué punto existían otros restos de ex esclavos positivamente identificados con nombre, apellido y documentación. Voy a plantear a partir de ese momento el significado que tiene para los historiadores, especialmente quienes nos dedicamos a la historia de los sectores populares, estudiar una persona. Porque desde el punto de vista histórico creo que tenemos un reto, ¿no? El primer reto importante es sobrepasar, ir más adelante de lo que llamaríamos la anécdota. Nuestro oficio, que tiene mucho de contar, de narrativa, tiene el atractivo y el peligro de contar historias. Y una historia siempre es interesante si es que tiene buenas anécdotas, ¿no? Puede ser muy atractivo porque uno puede contar la historia con los hechos vitales, con los acontecimientos de una persona, narrarla con cierta calidad literaria incluso, pero al final de contar una historia, sobre todo que quienes nos dedicamos a la historia desde un punto de vista más conceptual, más propositivo, nos podemos preguntar, bueno, ¿y ahora qué hemos aprendido y para qué contamos una historia? Sin embargo, desde la otra perspectiva, más estructural, más, digamos, grupal, más organizativa, cuando uno cuenta la historia de grupos sociales y menciona palabras como esclavos, obreros, trabajadores, mujeres, profesionales, etc., el riesgo está en perder de punto de vista el individuo. Tenemos dos peligros. O nos dedicamos a historias individuales que finalmente a veces no nos dicen nada sobre la sociedad en general, o contamos historias tan estructurales y tan sociales que nos dicen poco de los individuos. Lo que yo quiero proponer acá es que se puede discutir la importancia del caso individual sin perder de vista lo social. Lo que voy a desarrollar acá está basado en parte en un artículo que está publicado en una revista Vestigios, que es una revista de arqueología histórica que sale en el Brasil, si no me equivoco, y que el año pasado acogió un artículo publicado por Ricardo Caro, que es quien ubicó, digamos, la tumba, y que es sociólogo y que también escribe conjuntamente con nosotros en el artículo, con Maribel y quien habla, ¿no? El artículo está en línea. Después de la publicación del artículo ubicamos algunos documentos adicionales que voy a comentar acá, que no alteran para nada la línea que tiene el artículo, sino al contrario, la complementan, pero lo voy a mostrar posteriormente. El artículo está en línea, se puede descargar y pueden consultar muchas de las cosas que voy a comentar acá, resumiendo y con permiso a los autores.
El primer punto, antes de entrar exactamente a la historia de nuestro personaje llamado Joaquín Jaime y de contar un poco su historia y de lo que descubrimos, es plantearse este tema importante que es acerca de la propia esclavitud. Si hay algo que caracterizó a la esclavitud desde el mundo colonial y el mundo republicano en los países o en los lugares donde sobrevivió, que en América Latina son básicamente todos, es que es un sistema destinado a borrar la identidad de las personas, destinado o creado para generar anónimos en la sociedad, ¿no? Desde el principio, cuando un esclavo llega a América, como es muy conocido, su propio nombre es borrado, ¿no? Su propio nombre, el nombre con el cual fue reconocido por sus padres, por su colectividad, por su sociedad, fue borrado, ¿no? Y adquiere un nombre que se le coloca por el bautizo, por el sistema colonial, por el sistema esclavista, ¿no? Además de descubrir, así como suena, de descubrir que es negro. Porque solamente en América descubre que es negro, o en todo caso solo en el contacto con los europeos desde la esclavitud descubre que es negro. Pierde su nombre, pierde su identidad, pierde el contacto con su propia familia, con su propia realidad, y se convierte hasta cierto punto en un anónimo en los sistemas de registro colonial. Puedo poner un ejemplo. Cuando se compran las haciendas coloniales, o cuando se transfieren propiedades en el mundo colonial, se suele decir en muchos casos, por ejemplo, de una hacienda, se vende la hacienda con tantas fanegas de tierra, con tantos caballos, tantas vacas, tantos toros y 20 esclavos. Al mismo nivel que las labranzas de la tierra, al mismo nivel que los instrumentos de la tierra y sin nombres, ¿no? O, como mucho se dice, 5 esclavos hombres, mujeres y sus crías, sin reconocerles para nada ningún tipo de identidad personal que podría llevarnos a pensar que de repente desde el punto de vista de los esclavos tampoco había esto, pero obviamente eso es falso, ¿no? Y sí se reconocen como personas, se reconocen como individuos, tienen nombres propios, etc., ¿no? Entonces, creo que es importante recuperar la dimensión individual del esclavo con nombre, apellido, con familia, con hijos, etc., como una forma de recuperar una memoria histórica y hasta cierto punto como una reivindicación en contra de un sistema que estuvo destinado a borrar su identidad, a borrar y a desaparecer su identidad para convertirlo en un ser anónimo de la historia de América Latina. Y por obvias razones también en el Perú pasa de esta manera. Como pueden ver en las imágenes que están detrás mío, en las propias propagandas en las cuales se anuncia o se pide trabajadores, esto está tomado de los periódicos del siglo XIX, pero es una cosa común en varias ciudades de América Latina, no es únicamente algo privativo, exclusivo de Lima. Se solicitan esclavos o en algunos casos ya posteriormente trabajadores libres para diversas actividades, entre otras, como Maribel comentó también el día martes, ama de leche, que es una de las más populares, de las más frecuentes, ¿no? Eso en primer lugar. La otra cosa que quiero añadir, que no está acá digamos, anotado, pero quiero también mencionarlo, es la importancia de reconstruir una historia, de elaborar una historia en la que estén presentes los sectores populares. Normalmente, al menos en el Perú, la historia que se cuenta en los libros escolares es la historia de las élites o de cómo han construido el país las élites, ¿no? Políticas, intelectuales, militares, etc. Incluso a nivel militar, la historia que se cuenta es la historia de los héroes. Poco sabemos de qué cosa pensaba o cómo contribuyeron o cómo vieron las mismas guerras los soldados, que en muchos lugares eran soldados afrodescendientes, mestizos, no blancos y mucha gente pobre, ¿no? Cómo construyeron el país desde abajo, ¿no? Porque en muchos casos, al margen de la imposición ideológica que significó la construcción de una nación, sí hubo una participación popular desde los sectores populares, digamos, desde abajo, para la construcción de la nación.
Sin embargo, en la mayor parte del libro de historia, y en el Perú abundantemente, hay una presencia de las élites, pero no existe una incorporación de los sectores populares dentro de la historia nacional, digamos. Sin duda porque su participación es silenciosa, anónima nuevamente, colectiva, o es percibida como colectiva, y no se le reconoce un papel dentro de la historia como un agente. Y creo que volver a recuperar el rostro de las personas y el nombre y el apellido es una tarea que está pendiente en el trabajo de los historiadores, sin dejar de tener en cuenta ese universo social que al principio señalé. No se puede sacrificar una dimensión por la otra, ¿no? No es lo individual en contra de lo social y viceversa, ¿no? Sino buscar un balance. El día martes Maribel mencionó a un historiador peruano muy importante para nuestra generación, la generación, digamos, educados en Lima en la década del 80, que es Alberto Flores Galindo, que fue posiblemente el primer historiador peruano que se preocupó mucho y muy conscientemente de redactar en sus libros de historia los nombres de las personas que estaba tomando como ejemplos o como casos, ¿no? Ya no es un esclavo, nada más, es un esclavo llamado Antonio, ¿no? Que es el caso que citó Maribel el día martes, ¿no? No es una india, es una india que tiene nombre y apellido, ¿no? No es un mestizo, nada más, es alguien que tiene nombre y apellido, ¿no? Y eso, que en un principio quizá no se hizo notar tanto, nos parece, mirado a la distancia, sumamente valioso, porque es un esfuerzo por recordar y reconocer que las personas que son parte de nuestra historia, o que fueron parte de nuestra historia, siempre tuvieron un nombre, por lo menos, y en muchos casos apellidos, tales como los que tenemos nosotros. No son seres, digamos, anónimos. Es como si en el futuro nos citaran de la misma manera, ¿no? Un estudiante, un profesor, es igual, ¿no? Entonces, ese respeto que él tuvo, que fue también un gesto político, porque él venía de la izquierda y hasta cierto punto reivindicaba la presencia de lo popular, quizá es algo que también quisiera recordar ahora, ¿no? Entonces, también es una necesidad de reconocer que desde la historia, incorporar nombres y apellidos y casos concretos es una forma de incluir la presencia de los sectores populares e ir en contra de una tendencia que ha sido más bien excluyente, ¿no? Por último, como un justificativo, así para discutir todo este asunto de lo popular y lo individual, creo que hay otra cosa que al menos en el Perú es un poco más importante probablemente que en otras partes de América, ¿no? Aunque bueno, eso también es motivo de comparación. Cuando uno habla de una historia de la presencia afrodescendiente en el Perú, hay una tendencia a pensar que es la historia del otro. Es pensar la historia de otro, de un grupo diferente al de uno mismo. Normalmente, cuando el historiador no es afrodescendiente, o no se reivindica, o no es reconocido como de origen afrodescendiente, hablar de la presencia africana en el Perú es hablar de un otro, o hablar de la inmigración china es hablar de un otro, o hablar de la inmigración europea es hablar de un otro, ¿no? O indígena, que es más bien interna, también es hablar de otro. Y creo yo que hablar de la inmigración no es hablar de otro, es hablar de nosotros, es hablar de uno mismo, ¿no? Porque a la larga o a la corta, al menos en el Perú, todos tenemos un inmigrante en nuestro pasado a muy corta distancia. Podría ser uno mismo, podría ser los padres o alguno de los padres, podrían ser los abuelos, y si miramos más atrás, pues todas las familias tienen un inmigrante detrás, y en muchos casos un inmigrante o también alguien de origen afrodescendiente o de cualquier otro grupo que llegó a Lima a construir su vida. Así que hablar de individuos, su historia, afrodescendientes o de otro origen, es hablar de la historia de todos, no es hablar de la historia de un grupo diferente, digamos, externo a uno mismo, sino es hablar de cada uno de nosotros, porque todos somos hijos de inmigrantes, a la larga o a la corta, ¿no? Quizá un escritor que cité el día martes, llamado Ricardo Palma, tenía una frase que ha sido criticada también, pero tiene mucho de cierto, ¿no? Él decía que en el Perú
quien no tiene de Inga, o sea, de Inca, de prehispánico, quien no tiene de Inga, tiene de Mandinga. O sea, quien no tiene de Inca, tiene de negro, ¿no? Y hay mucho de cierto, porque efectivamente, si no es únicamente por cuestión sanguínea, o sea, por cuestión ya biológica, creo que es mucho más importante lo cultural, ¿no? Si no tenemos de Inca o de prehispánico en la sangre, con seguridad lo tenemos en las costumbres, ¿no? En los gustos personales, en la comida, en el lenguaje, etc. Así que eso nos pareció importante también reconocer, en el sentido de que el estudio de un individuo histórico, por más pequeña que parezca su historia, es un recordatorio de que todos somos hijos de inmigrantes y que la historia de un afrodescendiente es también la historia de todos, ¿no? Por otro lado, lo que también se puede, digamos, lo que también contribuye a hacer este tipo de historia es que finalmente el individuo es la intersección de muchas instituciones y de muchas dimensiones del siglo XIX, ¿no? La propia historia de nuestro personaje encierra todas estas dimensiones que son muy interesantes y que se pueden ver desde la perspectiva del propio actor. Por ejemplo, a lo largo de la investigación documental que realizamos para reconstruir los elementos que se podían de la historia personal de don Joaquín Jaime, nos dimos cuenta de que diversas instituciones civiles, eclesiásticas, habían recuperado o guardaban información de su presencia. Censos, expedientes, en este caso él no criminal, pero obviamente es conocido que hay expedientes criminales, expedientes de juicios civiles, libros parroquiales, testamentos, cartas de libertad, periódicos, los textos de viajeros, todos tienen contacto con los individuos de la época y es interesante leer la sociedad a partir de cómo este individuo se ha atravesado por todas estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, para retroceder y colocar simplemente esto que está acá, esta lápida es parte de una serie de tumbas de un cementerio, el más antiguo que existe en la ciudad de Lima, llamado Cementerio Presbítero Maestro, construido a principios del siglo XIX, todavía en época colonial, y que actualmente es un museo, no se utiliza ya como cementerio desde hace más de una década. Es un cementerio que se puede visitar hoy como museo y contiene las tumbas de presidentes del Perú, personalidades, la élite, nobles, etc., ¿no? Entonces es un cementerio que conserva las tumbas de la élite, de población china, de población japonesa, de inmigrantes europeos. Primero fue lo que nos llamó la atención: ¿qué hace un ex esclavo africano enterrado en un cementerio público con una tumba que ha sobrevivido ya más o menos unos 140 y tantos años, que ya casi 150 años, ¿no? No solamente eso, está la documentación que certifica la compra de la tumba y una serie de derechos que voy a comentar en un momento dado, ¿no? Comenzar un poco por poner el contexto para que se entienda de quién estamos hablando y cuáles fueron sus condiciones de vida, ¿no? Bueno, ya lo presenté la vez pasada, solo para recordarles cuál es el esquema más o menos poblacional de Lima en la segunda mitad del XIX, ¿no? En la que la mitad de la población es de origen blanco. También debo hacer notar algo, ¿no?, que Maribel mencionó el día martes. A mí se me pasó un poquito comentarlo y que ahora quisiera retomarlo. En el mundo colonial peruano, previo a en el mundo colonial, la independencia en el Perú se firma en 1821. En el mundo colonial peruano, previo a 1821, los documentos no hablan exactamente de blanco. Los historiadores peruanos en general, y me incluyo también, hemos cometido errores al asumir que español es igual a blanco. El término con el cual se registra la población en la época colonial es español, no es blanco. Hemos pensado que los españoles son blancos, pero eso no es necesariamente correcto. Hay españoles cuyo color de piel es definido como trigueño, color del trigo, ¿no? Y he encontrado documentos en los cuales se habla de españoles como trigueños, no blancos.
En algunos casos muy específicos y muy excepcionales sí se habla de blancos, usualmente en rebeliones, en conflictos, pero normalmente no. Ya en la etapa republicana, post-independiente, sí se empieza a registrar a la población europea, digamos española y de otros lugares de Europa como blanca. O sea que acá sí el término hace referencia con mayor exactitud a lo que el mismo censo señala. Sí habla de blanco o blanca, ¿no? Siendo más o menos la mitad de la población. Acá comienza parte de la historia de quiénes son los últimos esclavos. Como pueden ver acá, se estableció más o menos que la población de origen afrodescendiente o afroperuano en el Perú para 1860 en Lima es casi la cuarta parte de la población de la ciudad, 25%. El censo divide a la población por orígenes también. Esta es la tabla que establece la proporción de hombres y mujeres y el total de extranjeros registrados en el censo de 1860. Son más o menos un poco más de 3.000 en total, con una abrumadora presencia masculina sobre la femenina, como es una cosa obvia en la inmigración del siglo XIX. Pero lo que me sorprendió, porque cuando trabajé el censo no tenía honestamente idea de que esto existía, es que para 1860 aparecen registrados todavía 91 personas de origen africano, registrados así en el censo, como 91 personas de origen africano, una proporción un poco mayor de mujeres y una proporción menor de hombres, como pueden ver, ¿no? 40 hombres y 51 mujeres de origen africano. Cuando vi este dato en 1860 y conociendo que en el Perú el último barco esclavista está registrado en 1818, estos deben ser muy probablemente los últimos esclavos llegados del África. Y en el censo figuran con sus nombres, apellidos en el caso que los tenga. La mayor parte vivía todavía solo, si no me equivoco, pero también en algunos casos con sus familiares, ¿no? Es la única lista que conozco con nombres de esclavos africanos en el siglo XIX que se puede completar. Sobre todo me di cuenta que eran africanos y ex esclavos por el promedio de edad, ¿no? El promedio de edad, como pueden ver, tanto de los hombres como de las mujeres, era bastante elevado, ¿no? Así que lo más probable es que fueran los esclavos que habían llegado desde el África directamente, ¿no? Ya libres, en realidad se dedicaban a oficios de bajo estatus, como pueden ver, muchos como artesanos. Servicios menores, en este caso, significan empleados básicamente, ¿no? Sirvientes domésticos, cocineros, cocineras, cocheros, etc., ¿no? Gente dedicada al servicio doméstico, ¿no? Peones de agricultura, que son lo que se comentó la vez pasada como trabajadores del campo, artesanos que fabricaban alimentos y la venta de alimentos, ¿no? En el caso de los hombres, como creo que es conocido en general en el mundo del antiguo régimen, la mayoría se dedicaba a oficios de estas características, pero tenía varias posibilidades. En el caso de las mujeres, las posibilidades de empleo eran menores, ¿no? Básicamente como artesanas y en servicio doméstico. Y en artesanas fundamentalmente como fabricantes de alimentos, ¿no? Para vender en las calles. ¿Qué es lo que dice acá, ¿no? Ahora, muchas mujeres también hacían labores de lavandería y cocineras, ¿no? Dentro del servicio doméstico, lo cual significaba que eran mujeres de muy bajo estatus, ¿no? Sobre todo en el caso de las negras. Eso es lo que yo comentaba el día martes en esta relación entre oficio, actividad económica y color de piel, ¿no? En el sentido de que hay actividades de piel que, si cabe la expresión, ennegrecían a las personas, ¿no? Como ser lavandera, ¿no? Mujer lavando ropa en la calle, si tiene el color de piel un poco oscuro, va a ser calificada como negra, ¿no? Esa misma mujer haciendo otra actividad, más bien puede ser catalogada de mulata, parda, etc., ¿no? En este caso, muchas mujeres ex esclavas se dedicaban todavía a la labor de lavar ropa en las calles. Ahora sí pasamos al caso directamente de don Joaquín. Esta es parte de las imágenes del cementerio Presbítero Maestro.
Es un cementerio, vamos, que si algún día pasan por Lima y quisieran visitarlo, no es tan complicado. Está en una zona un poco alejada de la ciudad, aún hoy, pero que es muy interesante porque tiene tumbas desde 1808 hasta las últimas que se registraron como tumbas 1970 o 80 más o menos. O sea, casi 200 años de ocupación. La primera que nos preguntamos es ¿por qué la tumba no había sido vista antes? Porque la tumba no es que estuviera sumamente escondida en un lugar inaccesible donde nadie la vio nunca. Al contrario, la tumba está cerca a una de las vías principales del cementerio. Ahí hemos marcado más o menos la tumba que está acá debajo este es como el pasillo central. Acá está la tumba a esta altura más o menos, y este es un pasillo central del cementerio, y en un extremo está la tumba de un poeta peruano muy famoso, José Santos Chocano, es un poeta muy conocido en el Perú. O sea que está, digamos, a unos metros de la tumba de José Santos Chocano, y es altamente probable que más gente la haya visto a lo largo de la historia. O sea, obviamente ni Ricardo Caro ni nosotros fuimos los primeros que vimos la tumba. Mucha gente la debe haber visto a lo largo de los últimos 140 años. Pero ¿por qué nunca dieron cuenta de ese hallazgo, entre comillas, y por qué nunca informaron? La razón no está tanto en la tumba misma, ni en la dificultad para encontrarla, sino está en otra cosa. La mirada de la sociedad ha cambiado. Historiadores tradicionales han caminado por estos cementerios mirando y buscando las tumbas de poetas, intelectuales, abogados, etc. Y seguramente vieron la tumba de Joaquín Jaime y no les llamó la atención por una razón. Era un individuo natural del África y no había hecho nada que esté registrado en ningún libro de historia como para tomarle atención. Era un anónimo. No buscaban anónimos, buscaban personalidades. Y Joaquín Jaime es o era un anónimo, ¿no? Sin embargo, hoy la historiografía peruana y la historia en general ya empieza a recuperar la presencia de personas del común, digamos así, de personas más o menos comunes, y eso es lo que nos permite ubicarlo, ¿no? Después descubrimos que la tumba estaba registrada en diversos documentos. Esto que ven al extremo izquierdo inferior, bueno, el extremo derecho inferior de la imagen, perdón, es la boleta de compra de la tumba. No la paga ningún familiar directo de él, la paga un misterioso personaje apellido de Paula, Francisco de Paula, del cual no tenemos más noticia que después fue el albacea, o sea, quien administró el testamento de don Joaquín Jaime y que pagó por la tumba perpetua, ¿no? Lo interesante es que la beneficencia ha respetado ese derecho. O sea, 147 años después de la muerte de don Joaquín Jaime, la tumba está exactamente en el mismo sitio del día que fue enterrado. Se ha respetado el derecho a tumba perpetua. Digamos que para explicarlo, había tres tipos de entierro en esa época. El primer entierro era el que normalmente le ocurría a la mayor parte de personas pobres, la fosa común. El velorio o el primer entierro era en una iglesia, lo llevaban al cementerio y los lanzaban a una fosa común. Se anotaba que estaban siendo enterrados, pero el cuerpo ha desaparecido para siempre, ¿no? Porque eran fosas comunes. El segundo eran tumbas temporales. La gente pagaba por una tumba por una cantidad de años, 10 años después o algo así, el cementerio necesitaba más espacio para los siguientes entierros, desalojaba al anterior muerto, bueno, lo cambiaban a la fosa común y otra vuelta desaparecían. Es un entierro, vamos, temporal. Y el último es el entierro perpetuo, que es el entierro eterno, que tenía otro costo obviamente, y que se ha respetado. Se ha respetado el derecho de las personas que pagaron por un entierro perpetuo, ¿no? En el libro de defunciones del cementerio figura, no sé si se puede notar acá a la distancia, Joaquín Jaime, dice, natural del África, ¿no?
No sabemos quién y cómo, cuándo obtuvo el apellido y nombre de Joaquín Jaime. Ya cuando lo tenemos en los documentos está registrado así, ¿no? Hay más africanos en este registro. Y por lo menos hoy sabemos que hay una segunda tumba de una mujer de origen africano que también está en el cementerio, que ya es posterior a este trabajo, ¿no? Pero sabemos que hay otra mujer africana, y en el libro de entierros aparecen varios africanos que fueron sepultados en el cementerio, pero no pagando tumba perpetua, sino pagando por entierro temporal o en muchos casos como fosa común, ¿no? Pero por lo menos hay otra mujer que pagó por tumba perpetua que también está enterrada en el cementerio Presbítero Maestro. Acá dice que es Joaquín Jaime, de Patria, África, 94 años, ¿no? Y que murió de apostasía, que es una especie de infección general, ¿no? Ahora, lo interesante es que, claro, gracias a que el Estado ha conservado esta documentación, nos permite regresar al caso y certificar, porque obviamente al principio dudábamos hasta qué punto era o no el personaje que estábamos buscando, ¿no? Efectivamente fue primero enterrado, era usual que hay como dos entierros, ¿no? Uno que se hace en la parroquia y otro que se hace en el cementerio, ¿no? Es el mismo cuerpo, es llevado a dos lugares, ¿no? Acá se puede ver que en los registros parroquiales de San Lázaro, que pertenecen a la iglesia, se dice que el 14 de septiembre de 1870, en entierro mayor en la iglesia del convento de San Francisco de Joaquín Jaime, de 94 años de edad, casado, que fue con Francisca Arteaga, natural del África, testó ante el escribano público don Félix Sotomayor, murió de apostasía y fue conducido al cementerio general con el boleto número 62. Con estos datos ya pudimos buscar más información acerca de él. Por ejemplo, acá está, le costó 80 soles el nicho perpetuo, o sea, la tumba perpetua que está ubicada exactamente ahí. ¿Quién fue él? Ahora podemos reconstruir un poquito su historia, ¿no? Un esclavo de casta carabalí, la costa de Nigeria. Debo hacer un pequeño salto. Tiempo después de escribir este artículo, llegamos a ubicar los testamentos de don Joaquín Jaime. Tiene 3 testamentos. En uno de ellos señala el lugar de origen de su pueblo en el África. Probablemente el escribano que hizo el testamento no entendió bien el nombre del pueblo africano y quién sabe qué haya anotado, pero no hemos logrado ubicar hasta el día de hoy qué pueblo del África es, porque no coinciden los términos, ¿no? También en ese testamento dice una cosa muy tierna y hasta cierto punto bastante reveladora de lo que significa la esclavitud, ¿no? Porque él dice que recuerda el nombre de sus padres, pero no sabe cómo traducirlo al castellano. Probablemente llegó al Perú cuando tenía un poquito más de 10 años, quizá entre 10 y 15 años, así que todavía guardaba memoria, según él, del nombre de sus padres, pero lamentablemente, como dijo en el momento de testar, no sabía cómo se traducían al castellano los nombres de sus padres, lo cual es, cuando vimos eso, por un lado conmovedor, de una persona de origen africano que todavía guardaba memoria de su familia y no podía transmitirla, ¿no? En ese documento se señala que es carabalí, aunque probablemente, como era usual, no es que fuera carabalí, sino que salió por ese puerto de la costa de Nigeria, ¿no? Por lo menos estuvo en el Perú desde finales del 18, según los testigos que lleva el matrimonio. Se casó 2 veces. En el segundo matrimonio, en 1828, todavía era esclavo, y algunos años después bautiza a una hija de nombre Rosa Jaime, ¿no? Para 1839 él ya estaba liberado, no sabemos cómo. No consta cómo se liberó, pero para 1839, cuando bautiza a su hija, ya se había liberado, ¿no? En 1860, cuando lo encontramos en el censo, él se declara viudo. Su historia también nos encierra muchos interrogantes, casi como para una novela, porque en 1860, al declararse viudo,
Yo lo encontré así en el censo viudo. Sin embargo, después descubrimos que en 1860 su esposa todavía vivía y a unas pocas cuadras de su casa. O sea, no era viudo, simplemente ya no vivía con ella. ¿Cómo interpretar a alguien que se declara viudo cuando viene un representante del censo? Es difícil, ¿no? Es difícil. Además, es muy improbable, muy difícil de que no sepa que su esposa estaba viva porque vivía a 4 cuadras más o menos. Así que tiene que haber sabido que su esposa estaba viva, ¿no? Vivía solo, como dice ahí. Su esposa muere 6 años después de oficio de la bandera. Una cosa interesante es que tanto Joaquín Jaime como su segunda esposa, Francisca Arteaga, son enterrados con más edad de la que, según los documentos, parecían tener. La esposa, por ejemplo, le ponen 90 años, muere sola. Esto es una historia triste porque es una familia que se desintegra, ¿no? La esposa vive sola y muere sola en un lado, don Joaquín vive solo y muere solo por otro lado, la hija no figura en la documentación demasiado, la esposa incluso es el barrio, los vecinos, los amigos quienes la ayudan, ¿no? La hija muere en 1908 sin tener descendencia, como dice acá, y una cosa interesante es que él se dedicaba a cargar bultos en una carreta aparentemente. Mencionó Maribel el día martes algo que ahora creo que es más importante aún, con este tema de la relación de los esclavos con el propio sistema, ¿no? O de los ex esclavos. Y este hecho que está en un testamento, de acá bajé una de las páginas del testamento, este es el testamento de Joaquín Jaime, o bueno, un pedacito del testamento. No sé si está acá, yo, Joaquín Jaime, dice acá, esto que está acá al centro, es el testamento. Bueno, son 3 testamentos, un testamento con 2 modificaciones, ¿no? Bueno, descubrimos una cosa que a muchos no les gusta admitir, pero que tiene que admitirse. Don Joaquín Jaime, una vez libre, se compró 3 esclavos, él siendo un esclavo africano. Y sabemos que se los compró porque en el testamento él dice lo siguiente, que está dejando en herencia 3 recibos que el Estado peruano le debe por los esclavos que fueron liberados por el gobierno. Como comenté el día martes anterior, los esclavos fueron liberados por el Estado peruano, fueron manumitidos por el Estado y el Estado pagó a los propietarios, ¿no? Pero no les pagó, digamos, directamente ni rápidamente, les pagó en una boleta, ¿no? Con un calendario de pagos en los siguientes años, ¿no? Don Joaquín Jaime tiene la boleta de 3 esclavos y como tiene miedo a morir, como era usual en esa época, porque la gente moría muy rápidamente por diversas razones, le deja a su hija las 3 boletas diciéndole, estas son las boletas de los esclavos que yo tenía que me debe el Estado. Entonces es un caso muy simbólico porque es un esclavo africano que vino muy pequeño, muy joven a Lima a trabajar y sin embargo cuando se libera se compra esclavos, ¿no? Y 3, no solamente 1, ¿no? Y deja dinero para diversas actividades, en fin, aparentemente no le fue tan mal, ¿no? Más adelante se pelea con la hija, porque aparentemente la hija tenía una vida, según él, descarriada y la deshereda, ¿no? No le quita un poco la herencia, después le vuelve a dar, en fin, una historia que todavía está bastante compleja, ¿no? Eso es lo que está al final, ¿no? Que deja en herencia las boletas de los esclavos, ¿no? Ese hecho nos pareció interesante más allá de la polémica que significa, porque creemos que refleja bastante bien las contradicciones y ambigüedades del sistema esclavista, ¿no? Que no siempre los esclavos africanos y los ex esclavos estaban totalmente en contra del sistema. De hecho, bueno, eso sí se ha trabajado. Lo que le daba más estabilidad al sistema esclavista era la posibilidad que los ex esclavos compren esclavos. Eso permitía que el sistema fuera mucho más estable, porque no enfrentaba necesariamente a blancos contra negros, sino también dentro del grupo de propietarios había otra población no blanca que era dueña de esclavos, ¿no? Eso permitía que a veces el sistema tuviera cierta estabilidad, ¿no? Esta es la partida de función de la primera esposa de don Joaquín Jaime.
Juana Baeza, que no sabemos bien, no sabemos nada de ella, si tuvo hijos con ella, en fin. Esta es la nota de libertad de la esposa de Joaquín Jaime, que la obtuvo en 1914. Bueno, están los expedientes matrimoniales. En el expediente matrimonial, la ama de don Joaquín Jaime en ese momento es quien otorga el permiso, Manuela Muñiz, ¿no? La partida de bautizo de la hija. La partida de función de la hija también. Este es el barrio del Rímac, pasando el río muy cerca al centro de la ciudad, y esos 3 puntos son los lugares donde vivía la familia Jaime. La casa de don Joaquín, que está muy cerca al Palacio de Gobierno, a una cuadra en realidad, en Girón Trujillo. La casa de Francisca Arteaga, que era la esposa con la cual se peleó aparentemente al final de su vida, que vive a 3 cuadras o 4 cuadras de su casa, y la casa de la hija, que vive también algunas cuadras más allá, ¿no? Con el censo y con otros materiales se puede reconstruir con bastante exactitud el perfil social del barrio de don Joaquín, con quiénes vivía, quiénes eran sus vecinos, en qué espacio social y urbano se movía, más o menos. Este que está acá sobre el extremo derecho de la imagen es la quinta o la vecindad donde vivió la hija y está todavía. Ya no vive ninguna familia vinculada a él porque la hija murió y la casa pasó a otra familia, ¿no? Este que está acá es el Girón Trujillo, que es donde vivió don Joaquín. Ya el lugar donde vivió exactamente está desaparecido, pero están varios de los lugares que él transitó, ¿no? Esta es la iglesia donde se registró su matrimonio, el bautizo de su hija, su propia defunción, que es la iglesia de San Lázaro. La iglesia de las Cabezas es donde vivía la esposa, y justo hacia la espalda de donde vivió don Joaquín Jaime está este mercado, que es el mercado del Baratillo, así se llama todavía hasta el día de hoy. Es un mercado de origen colonial, pero que funcionó y funciona hasta el día de hoy, y muy probablemente don Joaquín Jaime trabajaba en la puerta de este mercado, porque es el lugar donde se transitaban mercaderías, ¿no? Bueno, para terminar todo este asunto personal y del caso específico de una persona, ¿no? Como lo señalamos ahí, es también el tratar de trascender para qué importa la existencia al analizar históricamente la existencia de una persona, ¿no? Su vida refleja muchas cosas interesantes, por ejemplo, la convivencia interétnica entre los testigos que él llama a declarar. No solamente hay afrodescendientes, hay mestizos, hay criollos, o sea, él se relacionaba con muchos sectores diferentes de la sociedad limeña, no solamente afrodescendientes, ¿no? También mecanismo de ascenso social. Él comienza siendo un esclavo y termina como propietario de esclavos. Muere como propietario de esclavos, dejando una cantidad nada despreciable de dinero. Sin embargo, familiarmente hablando, una familia dispersa, disgregada, enfrentada, ¿no? Quizá hay algo que quiero añadir acá que no está escrito. Eso nos llevó también a una discusión, al menos interna, interesante, ¿no? Una de las cosas que aspiramos que sea posible, y que quizá por ahora no lo es, pero en el futuro de repente, es desenterrar los restos, exhumarlos. Como saben, hoy se puede reconstruir con bastante exactitud, con los restos óseos de una persona, el rostro de alguien. Si eso es posible con los huesos, con el cráneo de don Joaquín, tendríamos, para el caso peruano, el único rostro, entre comillas, real de un esclavo, ¿no? Digo entre comillas porque siempre hay un aspecto interpretativo, ¿no? Pero un rostro que sería tomado de un cráneo real, de un cráneo de una persona que existió, ¿no? Que no es igual para nada, es mucho más cercano que una fotografía o una pintura, ¿no? Sin embargo, eso significaría vulnerar un derecho. Ese es el punto interesante.
Primero, vulnerar el derecho de don Joaquín mismo. Él pidió ser enterrado eternamente. Su última voluntad fue descansar eternamente. Más allá de las creencias o no religiosas, su voluntad fue esa y pagó por eso. Desenterrarlo sería vulnerar su derecho. Y si lo hacemos sería otra vuelta a repetir el poder. Simplemente desconocer el derecho de los más pobres. Él pidió ser enterrado y no ser molestado el resto de su vida. Y si nosotros lo desenterramos con un ánimo, por más que sea académico, para tratar de estudiar mejor y comprender con mayor profundidad la esclavitud, de algún modo estamos vulnerando su derecho, ¿no? Claro, eso puede ser también facilitado hasta cierto punto por el hecho de que no hay descendientes directos de don Joaquín. No existe nadie que pueda decir, bueno, no, porque no deseo que mi tatarabuelo sea desenterrado, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Entonces es interesante, no hemos llegado a un debate, pero hemos pensado que es interesante discutir hasta qué punto se debe o no, se puede o no desenterrarlo. Claro, académicamente hablando nos seduce mucho la idea de reconstruir su rostro, de estudiar sus restos para conocer la dieta de un esclavo, el impacto de la esclavitud corporalmente hablando, en fin, la lista de cosas que uno puede conocer con los restos de un esclavo ubicado con nombre y apellido es grande, pero creo que es importante reconocer el debate también, ¿no? Que es lo que también está en el segundo punto, ¿no? La importancia de reconocer el rostro real de una persona esclavizada. Hasta donde sabemos, eso no es frecuente. Lo que hay, por ejemplo, conocemos el caso de Valongo en Río de Janeiro, donde es un cementerio colectivo, ¿no? Donde se sabe que son esclavos los que están ahí depositados, ni siquiera enterrados, ¿no? Digamos, lanzados prácticamente, pero no es frecuente ubicar resto humano con nombre, ¿no? Con nombre e historia, o sea, con una historia, familia, en fin, con alguna serie de datos históricos, ¿no? Este caso es muy singular por eso, ¿no? Y nuevamente, eso nos lleva al otro punto, las paradojas del poder, ¿no? Así como el poder segrega, clasifica, controla, etc., también, gracias a eso, genera documentación. Gracias a este poder mismo y sus mecanismos de control social como el de la Iglesia, bautismo, matrimonio, defunción, se nos permite reconstruir ahora la vida de las personas o el mismo Estado republicano, ¿no? Que a pesar, como lo dije el martes, de ser una sociedad, el Estado y la sociedad racista, discriminatoria, etc., reconoció algo. Por más esclavo y africano que haya sido, si tenía dinero para pagar una tumba perpetua, se le respetó el derecho. Y 140 y tantos años después, ahí está la tumba, no tocada, el Estado peruano, y las autoridades respetaron el derecho de este ex esclavo a enterrarse con el mismo lujo, si se podía, y con la misma, vamos, posibilidad que cualquier otro personaje enterrado. De hecho, él está rodeado de italianos y de otros personajes más alrededor de su tumba, ¿no? Nos hemos imaginado, vale la pena imaginarse cosas, cómo habrá sido el día en el que se celebraba a los muertos, ¿no? El 1 de noviembre, con los descendientes o familiares o quienes recordaran a don Joaquín Jaime mirando su tumba y al costado italianos y otros más mirando las tumbas de los demás en una escena bastante sugerente e interesante, cómo se habrán relacionado, ¿no? Lo cual muestra pues las complejas relaciones entre etnicidad, racismo y liberalismo, que es uno de los temas que, como pueden haber notado, nos ha interesado a varios y en mi caso muy particularmente. Gracias.